Muy buenos días, familia. Dios les siga bendiciendo grandemente a cada uno de los oyentes y todos aquellos que de alguna manera pueden verme. Que Dios les bendiga grandemente. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes un mensaje más de la palabra de Dios y acerca de mis pensamientos, acerca de muchas cosas que pasan en las religiones. Digo nuevamente religiones, enfocándome a aquellas denominaciones que son cristianas y que hoy en día hay tantas y qué uno puede hacer con todo lo que está pasando. Bueno, hay preguntas que uno se hace constantemente, si son buenas o son malas las religiones. En muchos videos que estaremos prometiendo hacer y que algunos ya lo hemos hecho, estaremos hablando sobre este tópico acerca de las religiones. Hay religiones o denominaciones o congregaciones o como queramos llamar iglesias también, que no se le permite a las personas, a los miembros, tener su propio libre albedrío, su libertad de conciencia. Cuando yo digo esto, quiero dejarles saber algo. Según mi concepto, según lo que yo he entendido acerca de la palabra de Dios, lo más maravilloso que Dios le ha dado al ser humano es el libre albedrío, la libertad de conciencia, el poder yo ser yo y pensar por mí mismo y no estar obligado a percibir las cosas como otro la ve, sino como yo la puedo ver, basado en mi entendimiento, basado en mis estudios, basado en mi fe. Eso es algo maravilloso que Dios le ha dado al ser humano. Y Dios quiere que nosotros le amemos a Él mediante esa libertad que Él nos ha dado. Qué lindo es eso, ¿eh? Poder amar a Dios libremente. Amarlo porque yo quiero amarlo. Amarlo porque yo sé por qué lo amo. Lo amo porque me ha dado razones para amarlo. Pero hay iglesias, hay congregaciones, hay religiones que no te permiten a ti tener esa libertad. No te permiten tener esa libertad. En otra palabra, hay personas que no son tolerantes dentro de una congregación, dentro de una religión. Hay pastores, hay sacerdotes, hay líderes, hay ancianos que no se ponen contentos cuando tú estás pensando de esta manera. Se oponen a ese pensamiento. Se oponen a que tú seas libre para pensar. Y entonces, ¿qué pasa cuando una persona empieza a hacerse preguntas? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Qué yo hago aquí? ¿Por qué yo creo lo que yo creo? ¿Estoy yo pensando y haciendo las cosas correctamente? ¿Estoy yo en el lugar correcto? ¿Estoy yo en la religión correcta? Hermanos queridos, estas son preguntas que uno, en su propia libertad que Dios nos ha concedido, podemos hacernoslas libremente, sin sentirnos mal, sin sentirnos que estamos pecando, sin sentirnos con miedo a hacernos estas preguntas. Por lo tanto, yo les motivo a cada uno de ustedes a que podamos hacernos estas preguntas con libertad de conciencia, sin que usted se sienta acusado por la conciencia, acusado por un hermano, acusado por un amigo de que usted está haciendo algo incorrecto. Usted tiene toda la libertad para hacer esto. Toda la libertad para hacer esto. Así que yo le propongo, en el nombre de Jesús, que se haga estas preguntas que son sumamente importantes. Y permítase tener esa libertad. Qué bueno, usar esa libertad que Dios nos ha dado para hacernos estas preguntas que son de mucha importancia. Yo estoy completamente en contra de lo que es el pecado. Completamente. La Biblia establece también que debemos estar en contra del pecado. Pero si hay una cosa que Dios le ha concedido al ser humano, es la libertad. Es la libertad. Incluso Satanás pecó y Dios, sabiendo que iba a pecar, Dios lo dejó que pecara. Y Dios no lo destruyó.
Porque Dios respeta el libre albedrío. Y en esta tierra también Adán y Eva, Dios sabía que iban a pecar y Dios se lo permitió. Porque Dios respeta el libre albedrío. Aún sabiendo Dios que ellos iban a pecar, Dios se lo permitió. Dios no es el causante del pecado. Pero si hay algo que Dios respeta es el libre albedrío. Es la libertad de conciencia. Yo te motivo a ti que busques de Jesucristo. La Biblia dice en San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ahí Dios te está poniendo a decidir qué tú quieres, la vida eterna o la muerte eterna. Y la Biblia dice también en Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Tú tienes la decisión en tu mano, la vida eterna o la muerte eterna. Tú eliges. Yo elegí la vida eterna con mi libertad de conciencia. No porque alguien me está obligando a mí a creer de esta manera o aquella manera, sino que yo he elegido creer en el Señor Jesucristo por medio de la Biblia. Yo creo en Jesucristo y te motivo que creas en Jesucristo. Jesús es real. Jesús es real. No es un cuento. No es un cuento de hadas, no es algo ficticio, no es algo que yo puedo decir que no puedo comprobar, es algo que yo creo, lo puedo comprobar. La historia lo confirma, antes y después de Cristo. Pero esto es real. Jesús es real. Y yo con mi libertad de conciencia que Dios me ha concedido, yo lo creo. Pero de esta manera. Según la Biblia. Porque en las iglesias, o no todas las iglesias, estamos hablando de algunas religiones, algunas iglesias, algunas denominaciones, algunas congregaciones, se oponen a que tú creas libremente. Sino que tú tienes que creer de así y asá. Y que si tú vas a ser salvo, tienes que ser así y asá. No de la manera que establece la Biblia. Y se inventan muchas y muchas doctrinas y dogmas y reglas que no están basados en la Biblia, sino basados en un líder. Y lo grande del caso es que ese líder dice que eso es palabra de Dios, cuando eso no es palabra de Dios, es palabra de un líder que se ha inventado un montón de cosas. Y ahora muchas personas siguen a este líder sin saber que están siendo engañados. Jesús dijo claramente que tenemos que tener mucho cuidado, porque habrán falsos cristianos, vamos a decirlo de esta manera, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, engañando multitudes. Así que con esta libertad que Dios me ha dado, yo adoro a Dios por todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Me ha dado la vida eterna en Jesucristo, y ese maravilloso regalo no solamente me lo ha dado a mí, sino a todo aquel que cree en Él de corazón. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.